Muchas de las cosas que se han dicho acá en el panel no son producto de la imaginación individual que tenemos los que estamos acá, ni producto de la improvisación de tener que estar hablándoles, sino que es producto también de diagnósticos colectivos, producto de la movilización social. Particularmente en el área de la educación ya ha habido movilización social parecida a esta, previa a esta, y en el fondo con la Revolución Pingüina, con el 2011, la crisis que hoy día vemos como de una manera más intensa es producto, no es espontánea tampoco, es producto de una acumulación de malestar. Y en torno a eso vemos hoy día que se abre a diferencia de las otras movilizaciones, vemos hoy día que se abre una ventana de oportunidad mucho más grande, histórica, diría yo, ¿no? Que es la posibilidad de construir una nueva constitución de la República democráticamente. Y yo creo que eso, en materia educacional, y como decía Ricardo, no solo en el área educacional, pero particularmente en el ámbito educacional, permite pensar un nuevo modelo educativo ya por encima de los gobiernos de turno, que se transforme en un proyecto que sea de mediano y largo plazo para este país, ¿no? En torno a eso, bueno, nosotros como observatorio proponemos básicamente en torno a las discusiones internas que hemos tenido en base a los marcos teóricos que hemos tenido que construir para el desarrollo de las investigaciones y trabajos que tenemos que hacer, dos puntos más o menos fundamentales, ¿no? Uno es un consenso que ya suena casi como un cliché, que es que la idea de la educación sea un derecho, ¿no? Cómo nosotros entendemos que la educación tiene que ser un derecho es la oposición a cómo funciona hoy día, en donde la educación es básicamente un conjunto de productos que pueden ser transados en el mercado, ¿no? Que en el fondo la educación es como un producto que se puede comprar como tal cual nosotros compramos otros productos en el supermercado. Bueno, la educación hoy día funciona de esa manera, ¿no? Uno de los pilares ideológicos que hay detrás de ese proceso de mercantilización de la educación está detrás de la municipalización, tal como decía Ricardo, ¿no? En el fondo, la municipalización en los años 80, en plena dictadura, no solo hace que el Estado se desprenda de su carga administrativa de la educación propiamente tal, sino que le delega la educación a los municipios, pero además, como el elemento ideológico más sustantivo, creo yo, es que empuja a las escuelas a funcionar como privadas, ¿no? En el fondo le dice a las escuelas, yo ya no te financio, ¿cierto?, sino que tú tienes que competir por matrícula, porque cada niño es un voucher, cada niño es una subvención, y por lo tanto, ¿cierto?, el Estado subsidiario presupone que esa competencia es virtuosa, ¿no?, porque cada escuela tiene que mejorar para atraer matrícula, ¿no? Entonces, de esa competencia, lo que va a resultar, va a suponer esa política pública, es que las escuelas intenten ser mejores, intenten atraer estudiantes y por lo tanto mayor cantidad de recursos. Eso, la evidencia empírica después de 40 años nos ha demostrado que resultó ser totalmente desastroso. Pero lo que queda, digamos, ¿no?, es que tanto escuelas, y ya lo decía Virginia también, las instituciones públicas básicamente funcionan independiente del carácter de la personalidad jurídica, siguen funcionando como privadas, porque están, como cualquier negocio, intentando vender cada vez más productos, ¿cierto?, para poder subsistir, ¿no? De hecho, fui a un foro hace poco donde estaba exponiendo el rector de la Universidad de Chile, y a modo de provocación él decía, ¿ustedes saben cuántas universidades públicas o del Estado hay en Chile? Del público salían algunos números, ¿no? Y él dijo 0. No hay universidades públicas en Chile, porque todas funcionan como privadas, ¿no? Ese es el elemento como sustantivamente que subyace, ¿cierto?, del modelo educativo, del cómo se administra. Y ahí creemos relevante también que se produce un proceso bilateral de privatización, no solamente desde la institucionalidad. No es solamente que hayan más oferentes privados ofreciendo educación. Hoy día, entre paréntesis, ¿no?, hoy día 2/3 de la educación escolar estudia en un colegio privado, ya sea privado, particular pagado o subvencionado, y 3/4 de la educación superior está en un colegio, en una universidad privada, ¿no?, en una universidad de personalidad jurídica privada, ¿no? Esa privatización no es solo de ese carácter, digamos, ¿no? No es solo que haya más instituciones privadas ofreciendo educación,
sino que hay un proceso de privatización sociocultural por parte de los propios estudiantes y de las propias familias, ¿no? Después de 30 años de educación neoliberal, las familias asumen que la educación es un producto que hay que ir a buscar al mercado, ¿no? Mi papá mismo estuvo dispuesto a pagar sin cuestionarse mucho mi educación, ¿no? Todos los que hemos sido profes universitarios, me imagino que esto también pasa en los colegios, pero los que somos profesores de universidad, nos ha pasado más de alguna vez que algún alumno le dice, profesor, yo estoy pagando, así que tengo derecho a que me corrija la prueba, a que me envíe los PowerPoint, etcétera, 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 ¿no? Los apoderados tienen mucha resistencia también a que les cambien las reglas del juego, que les cambien la forma en cómo operan los establecimientos particulares subvencionados. Han presentado mucha resistencia a, por ejemplo, el nuevo sistema de admisión escolar, que es un avance sustantivo a la equidad de cómo los apoderados ingresan al sistema educativo, pero los apoderados resienten que se les está quitando, entre comillas, la posibilidad de elegir. El otro día en la marcha, acá en Punta Arenas, capaz que sea alguien de ustedes porque les interesa la educación, ¿no? Pero alguien en la marcha tenía un cartel que por un lado decía no más PSU y por el otro lado decía no más tómbola, ¿no? En el fondo, ¿a qué voy con esto, no? Hay un proceso de privatización dual, no solo institucional político a través de la privatización del servicio educativo, sino que además hay un proceso de privatización por parte del etos cultural, ¿cierto?, de las familias, de cómo conciben el proceso educativo, y por lo tanto este elemento es sustantivo para pensar la educación en el futuro. ¿Por qué? Porque no se pueden implementar cambios a rajatabla. Con el nivel de conciencia neoliberal que tienen las familias chilenas respecto al proceso educativo de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, quizás cuántas generaciones nos quedan para reconfigurar el proceso educativo como un proceso integral y no mercantilizado, ¿no? Por lo tanto, pasar de la acción privada a la acción pública no es tan sencillo. No es tan sencillo si queremos hacerlo con legitimidad social, ¿no? Tiene que ser paulatino, tiene que ser progresivo, tiene que ser comprendiendo además la heterogeneidad que se ha producido en el campo educativo, ¿no? Hay instituciones privadas que funcionan bien, hay instituciones privadas que funcionan mal. Una acción agresiva del Estado, por ejemplo, intentando recuperar el terreno de la provisión de educación, puede ser peligrosa. No porque atentemos contra la propiedad de los privados, sino porque puede ser ilegítima para la sociedad. Ese es el problema, ¿no? Y por lo tanto, idealmente la nueva Constitución, ustedes casi todos lo han dicho, ¿no? Necesitamos que reemplazar el carácter del Estado subsidiario por uno garantista, pero no solo eso, sino que tenemos que configurar un Estado que sea capaz de articular el enorme mosaico desordenado que tenemos como sistema educativo hoy día. Ir articulando la educación inicial con la educación escolar, ir articulando la educación media con la educación superior. 2 minutos, Mario. Voy terminando. Necesitamos ir articulando la educación superior con el sistema productivo, ¿no? Hoy día todo eso está arreglado al mercado y cada uno de los actores ve cómo se la arranca, ¿no? Y eso es simplemente perjudicial y también ineficiente, ¿no?, para cómo opera el sistema en su totalidad. Para ir terminando, ya lo dijo Ricardo, ¿no?, ir desanclando el financiamiento del voucher, del subsidio, permitiría en las escuelas ir descomprimiendo la esquizofrenia que se genera por las evaluaciones de las pruebas estandarizadas. Esto daría mayor autonomía a los proyectos educativos, ¿cierto? De carrera docente, Guzmania ya lo manifestó recién, ¿cierto? Voy a centrar ese punto. Y para terminar, el concepto de calidad, el concepto de igualdad de oportunidades, creemos que están sumamente vinculados, ¿no? La calidad debe ser entendida también como un proceso, ¿no? En general estamos acostumbrados a entenderlos como los productos de una evaluación final, por lo tanto la calidad debe ser entendida de manera multidimensional, con componentes afectivos, valóricos, políticos y de aprendizaje, ¿no? No sé si han visto una serie que se llama Futurama, que es muy parecida a Los Simpsons, pero está ambientada en el año 3000. Y la gracia de la serie es que una persona del año 2000 queda congelada y despierta en el año 3000 y entonces está como comprendiendo cómo funciona el futuro, básicamente. Y él en un capítulo pregunta, oye, ¿y en el futuro nadie va a las universidades? Y alguien del presente, digamos, del año 3000 les dice, no, las universidades las cerramos porque nos dimos cuenta que eran costosas guarderías. ¿No? O sea, nos tenemos que preguntar en el siglo XXI para qué sirve la institución educativa.
en el flujo de información, en cómo hoy día aprendemos fuera de la escuela, hoy día en el fondo para evaluar cómo la institución educativa funciona en el siglo XXI, tenemos que, por esto termino, tenemos que ir preguntándonos críticamente cómo la institucionalidad educativa funciona. Si van a ser espacios físicos de reunión de determinados grupos socioeconómicos que intentan reproducir sus privilegios o sus exclusiones, la institucionalidad educativa está en crisis. No va a ser relevante y no va a ser incidente. Y con esto ahora sí termino. Una de las cosas que hemos aprendido en estos 3 estallidos sociales relacionados con la acumulación de malestar, como yo les decía al principio, hemos aprendido que la institucionalidad no es suficiente. ¿Verdad? La institucionalidad me refiero a la institucionalidad política, me refiero a la clase política. Lo que hemos aprendido es que la sociedad toda organizada es la única que es capaz de correr los límites de lo posible, y para eso tenemos que seguir movilizados y seguir siendo conscientes de cómo ir operando en estos cambios que son cada vez más bruscos.